El psicópata actúa con plena conciencia de lo que está haciendo. Es por eso que no es un enfermo mental. Por ejemplo, una sociedad con mucha pobreza, desempleo, es un caldo de cultivo fácil para que el crimen sociopático, psicopático florezca. Que hemos cambiado nuestro estilo de vida por la inseguridad ciudadana. Esta terrible noticia que un barbero viene un delincuente y le dispara, ¿no? Y Así lo mata. es la crueldad. Lo cierto es que hay una crisis de guerra que también es en la que están emergiendo conductas psicopáticas. Estos psicópatas no solo pertenecen al mundo criminal del sicariato, porque hay psicópatas de cuello blanco, que son los estafadores. O sea, rasgos psicópatas en la política, por ejemplo. Hay políticos que se aprovechan de su cargo para beneficiarse a sí mismos a través de, entre comillas, hacerles algún tipo de favor a terceros. Una sociedad enferma. Somos una sociedad enferma. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, su podcast judicial favorito. Yo soy Rodrigo Cruz y en este episodio de hoy es un programa distinto, un programa diferente. No vamos a tener un abogado, un juez, un fiscal, un policía. Hoy nos acompaña un médico psiquiatra porque queremos entender cómo es el perfil de esas personas que cruzan la línea, que infringen la ley. Quiero hablar de cómo es meternos en la cabeza de los delincuentes, ¿no? Para eso nos acompaña el médico psiquiatra Carlos Romley. ¿Cómo está, doctor? Hola, Rodrigo. Doctor, nos gustaría, para empezar de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué es un psicópata, doctor? Un psicópata es una persona que tiene características diferentes a las estandarizadas en nuestra sociedad. Comenzando, por ejemplo, con el tema moral. El psicópata no es moral ni inmoral, es amoral. Ok. No tiene esa moralidad que tenemos todos y que nos permite actuar de manera correcta, de manera adecuada. El psicópata solamente busca su beneficio personal, a costa de quien sea, incluida la propia familia. El psicópata no tiene empatía por los demás. Es incapaz de ponerse en los zapatos del otro, sacándose los suyos propios. Bueno, se me vienen a la mente varios nombres, incluido en la política, cuando me define un psicópata, pero también hablamos de un grado de psicopatía, doctor. Claro, hay personas que sí tienen el diagnóstico de personas con personalidad psicopática, pero hay otras que tienen rasgos psicopáticos. ¿Cómo es eso? Son ciertos matices, ciertas características de psicopatía, pero sin llegar a extremos que hacen ya el diagnóstico per se. Por ejemplo, nosotros podemos estar rodeados de psicópatas y no nos damos cuenta. De repente, dentro de las personas que nos están viendo, que van a ver este programa, hay psicópatas. Sí, hay sociedades que han psicopatizado la vida cotidiana. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en donde la búsqueda del beneficio personal está al día utilizando cualquier recurso. Y que hace que busquemos ese beneficio simplemente porque lo queremos tener ya. Por ejemplo, si yo presento un expediente para un trámite, cualquiera, en cualquier sitio, y me corresponde un turno para estar caminando dentro del proceso, yo le pago a alguien para que me adelante el expediente. Eso ya es un rasgo psicopático. No. Si yo estoy en mi auto, en una calle, y me cruzo la luz roja, eso ya es un rasgo psicopático. Y peor aún, si es que me detiene un agente de seguridad y yo le pago una coima para que me deje seguir circulando sin ponerme una multa. Eso es psicopatía. Bueno, con ese ejemplo, doctor, nos dice que estamos rodeados de psicópatas, pero ¿cuál es esa característica, por ejemplo, para que nosotros podamos identificar a una persona con rasgos psicópatas más allá del ejemplo que me da? Por ejemplo, es alguien que tiene una cero empatía. Es imposible ponerse en el lugar del otro. No tiene empatía, no comprende mi situación por más que se le explique.
porque no tiene esa competencia para ponerse en los zapatos del otro. No tiene una vibración emocional Ujú. estandarizada en nuestro medio frente a determinado estímulo. Por ejemplo, el psicópata no tiene ansiedad, Mm. no tiene miedo, actúa de manera fría y calculadora. Entonces, si estamos frente a una situación en la que todos tenemos miedo a una amenaza determinada, y la persona X está de lo más tranquila Fría. y siguiendo haciendo sus cosas, ya es una característica de psicopatía. No tiene esa vibración emocional, esa resonancia emocional correspondiente a cada estímulo. ¿Por qué, doctor? Hay diferentes explicaciones. Eh, y aquí hay que diferenciar entre el psicópata y el sociópata. A ver, vamos con eso. El psicópata, según la academia, sería alguien que ya heredaría ciertas características de la familia, de los padres que lo han procreado. Soy un gen psicópata, algo así. Hay, según algunos estudios, aproximadamente entre un 25 y un 30 de posibilidades que un hijo de unos padres o de un padre psicópata también termine siendo psicópata. Es más, desde niño ya va adoptando algunas características. Por ejemplo, si alrededor de los 7 años, 8 años, 10 años, tiene enuresis. Enuresis es la falta de control de esfínteres vesicales a esa edad, porque normalmente se controlan alrededor de los 3, 4 años. Si a los 7 años, 10 años, ese niño todavía se micciona en la noche en la cama, eso se llama enuresis. Esa es una característica. Si a esa característica le sumamos la piromanía, o sea, que a ese niño le gusta encender fósforos, prender papelitos u otras cosas, ya vamos observando dos características. Y la tercera es la crueldad con los animales. Si ese niño agarra un gato, lo pone en una bolsa y lo zamaquea, eso es crueldad, o lo mete al agua. Entonces, esta tríada ya nos hacen vislumbrar que probablemente se esté formando un psicópata. Y es bueno identificarlo porque podemos actuar, pues. Porque la personalidad se termina de estructurar alrededor de los 18 o 20 años de edad. Entonces, si identificamos a los 7, 8 años esta tríada, ya podemos actuar, podemos intervenir. Ahora, me hacía esa diferenciación antes de profundizar más con el tema de los psicópatas con el sociópata. El sociópata es el que crece en un ambiente caracterizado por el delito, la delincuencia, los barrios lumpenescos, donde es común decir, por ejemplo, me voy a trabajar cuando se van a robar. Porque hay barrios familiares, inclusive acá en el país, quintas, donde hay varias casitas, en donde todas las familias son delincuentes. Entonces, si alguien crece en ese entorno, en ese ambiente barrial, se puede convertir en sociópata sin tener la herencia genética del padre psicópata. Pero ¿qué caracteriza al sociópata que lo hace diferente al psicópata? Solamente la raíz del problema. Después las características son las mismas. O sea, una persona sin empatía, una persona que busca el beneficio personal por encima del resto. Es fría, que es calculadora, que planifica sus cosas con absoluta conciencia de lo que hace. No es que no me di cuenta que estaba gobernado por un pensamiento que me obligó a actuar de esta manera, no. El psicópata actúa con plena conciencia de lo que está haciendo. Es por eso que no es un enfermo mental. Y por lo consiguiente no puede ser considerado inimputable. Ahora, hablábamos también de una gradualidad, ¿no? En el tema del psicópata, ¿no? Hay unos psicópatas que ya son extremadamente hasta llamarse peligrosos y otros que no. ¿Por qué es importante? Es importante la gradualidad. Hay diferentes escalas, pero la más importante tiene que ver con la crueldad, el daño que se le hace a otra persona. Entonces, aquel psicópata que mata a alguien, que asesina a alguien, por cualquier motivo, lo descuartiza,
lo oculta, sea en una maleta, lo entierra en algún descampado, Ujú. con la finalidad de que no se le encuentre y no hay cuerpo, no hay delito. Ya es en extremo cruel. Se requiere de mucha crueldad para descuartizar a una persona. Por ejemplo, ¿no? Estábamos en el caso este de la joven Sheila Cóndor, ¿no? Que fue descuartizada por un efectivo de la policía. Este caso para usted, doctor, obviamente usted no tiene pues el expediente de esta persona, pero en líneas generales, ¿qué le dice usted sobre la actitud de este policía? Sí, no conozco el caso en particular, pero al parecer forma parte de este grupo de crímenes que tienen como característica una planificación. Hay personas que han comprado los instrumentos para Descuartizar. asesinar a alguien. Uno no puede descuartizar con la mano, hay que tener cierto material para hacerlo. Matan a la persona después de haberla invitado a un departamento, a un cuarto de hotel o a algún lugar privado. Pero en este caso, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero tiene algo de particular. O sea, hemos visto casos anteriores de descuartizamiento, que meten a los cuerpos en una maleta, lo entierran en el jardín. Pero aquí, los elementos que tiene esta historia de este policía, Darwin Condori, es que efectivamente era policía, ¿no? Una persona que se había puesto el uniforme para aparentemente servir a la sociedad, ¿no? Protegerla, y termina actuando de esta manera, ¿no? ¿Cuál es ese perfil que usted... El perfil es que el psicópata es capaz de fingir comportamientos, Ujú. porque el psicópata puede llorar frente a un evento, no porque sienta sufrimiento, que es lo que nos hace llorar, sino porque ha aprendido que llorando puede conmover a alguien y lograr su objetivo. O sea, el psicópata aprende comportamientos y termina fingiéndolos, simulándolos de manera excelente. Esto puede hacer que se filtren estos elementos en las fuerzas de seguridad, en las universidades, en los trabajos. O sea, lo que nos dice, doctor, que esta persona sabía lo que estaba haciendo. Los psicópatas saben lo que están haciendo. No solo lo saben, lo planifican, lo ejecutan y calculan las consecuencias de esto para no verse afectados. Es por eso que terminan desapareciendo los cuerpos. Ahora, ¿y necesariamente un asesino es psicópata, viceversa? No necesariamente, porque hay diferentes tipos de asesinato. Ujú. Pero el que planifica, el que ejecuta, termina haciéndolo fríamente, implicando esto que no tiene respeto ni consideración por la vida humana. Ujú. Entonces, quien no tiene respeto ni consideración por la vida humana, que significa pues un principio y un valor fundamental en nuestra sociedad, Claro. es un psicópata. Por ejemplo, vemos estos videos, ¿no? De algunos miembros, no sé, de Tren de Aragua, cosas así, que ven que se graban y publican en sus redes sociales que están llenando de balas a una persona. Eso de filmarse tiene generalmente dos propósitos. Ujú. El- Porque se difunde esto. El primero de ellos es aterrorizar a la población, Ujú. que veo qué es lo que está pasando, entonces ya tengo miedo y me pongo a buen recaudo o soy muy vulnerable frente a una extorsión determinada para que no me ocurra lo que le ocurrió a otra persona. Ujú. Y el segundo propósito es que en el mundo hay escuelas de sicarios en donde quien más mata tiene más puntaje y va elevándose en la escala jerárquica criminal. Y para un psicópata que lo que más le importa es su ego, le viene bien ser Eso más le viene muy sanguinario. bien porque se siente orgulloso de lo que hace, va ascendiendo en la escala criminal hasta convertirse en el jefe de la banda. El jefe de la banda es el que más ha matado, el que ha utilizado más crueldad y el que ha demostrado ser muy capaz de evadir a la justicia. Doctor, vayamos a los componentes, ¿no? Porque es interesante. Ahora estoy pensando que estamos rodeados de psicópatas y no lo sabíamos, pero vayamos a esos elementos que hacen que una sociedad produzca más de estos más de estos personajes, ¿no? Más de estos perfiles. ¿Cuál usted considera que son esos caldos de cultivos? Ya, un caldo de cultivo importante son las características carenciales de una sociedad. Por Más ejemplo, una pobreza, ¿no? sociedad
con mucha pobreza, desempleo, inequidades, desigualdades, impunidad, eh, inseguridad ciudadana, poca efectividad de los operadores de justicia. Entonces, es un caldo de cultivo fácil para que el crimen sociopático, psicopático florezca. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, tal como ellos mismos lo dicen, ¿no? Es una fuente de trabajo práctica, rápida y fácil. El sicario cobra por el trabajo que hace. O sea, lo que nos dice, doctor, que en sociedades, por ejemplo, donde hay más pobreza, más carencias, más desigualdad, es más posible que aparezcan estos perfiles psicópatas, o también en grupos, en sociedades donde hay más recursos también, o sea, no son esquivos, o son otro tipo de psicópatas. A lo que Rodrigo has mencionado de las carencias sociales, hay que sumarle la impunidad, Importante, la claro. pobre eficacia de los operadores de justicia, de la La fuerza de frustración seguridad que genera, ¿no? para capturarlos, ¿no? Entran y salen a cada rato. Entonces, eso me refuerza mi comportamiento. Pero también se da en países desarrollados. Ujú. ¿Por qué? Porque el mundo actual es un mundo globalizado, en donde aquellas sociedades que se estaban desarrollando de manera cada vez más segura, más tranquila, más saludable, ahora están muy contaminadas con los procesos migratorios y se ha visto, por ejemplo, en Europa que hay bandas criminales psicopáticas de sicarios Ujú. y que tienen amenazados a importantes empresarios y inclusive leí la vez pasada miembros de las realezas que hay en algunos países con que si no me das tanto dinero, pues te matamos, ¿no? Y ya han habido varios asesinatos Por el en simple países. hecho de gozar en hacer daño a otra persona. No tanto por hacer daño, sino por ganar el dinero que representa ese daño. No, pero si hablamos de sociedades No, pero la persona que lo ejecuta no forma parte de ese grupo próspero de esa sociedad. Ujú. Ahora, algo que también me ha dejado pensando, doctor, es que usted se refiere mucho a que el psicópata, por ejemplo, es una persona que aparenta mucho, ¿no? Es una persona de que se pone como que un disfraz para cumplir su objetivo, para pues tratar de engañar, porque a fin de cuentas un psicópata es una persona que maneja el arte del engaño, ¿no? Es un psicópata altamente eficaz Ujú. en engañar, en mentir a las personas, en simular comportamientos. Pero no hay que olvidar que estos psicópatas no solo pertenecen al mundo criminal del sicariato, Pues, porque hay psicópatas de cuello blanco, que son los estafadores, que son aquellas personas que venden productos falsos a otras personas, sobre todo ahora vía internet, o en la política, ¿no? o en la política, o en todo sitio, porque la política no es una isla pura, Ujú. en donde solamente participan personas que no tienen estas características. Hay en todo lugar. O sea, rasgos psicópatas en la política, por ejemplo. Lo mismo, hay políticos que se aprovechan de su cargo para beneficiarse a sí mismo a través de, entre comillas, hacerles algún tipo de favor a terceros. Por ejemplo, en el sector público, el contratar a gente sin tener en cuenta la meritocracia, porque es mi amigo, porque es el hijo de mi vecino, qué sé yo. Es un rasgo psicópata. Entonces eso es un rasgo psicopático, Ujú. ¿no? O sea, dejar de lado la meritocracia, los concursos de selección de personal para entrar a laborar en algún centro a favor de una recomendación, es una conducta psicopática. Ahora, hablemos, por ejemplo, de cómo se relaciona el psicópata, doctor, considerando también tantos casos de feminicidio que hemos vivido en los últimos años. ¿Qué pautas o qué le recomendaría usted, por ejemplo, a esa mujer o ese hombre, ¿no? A la hora de relacionarse para poder identificar si es que tiene enfrente a un psicópata? Sí, no hay que olvidar que la psicopatía Ujú. no interfiere en la inteligencia. Mm.
O sea, el psicópata es tan inteligente como lo sería sin ser psicópata. Hay psicópatas muy inteligentes que aprenden comportamientos. Entonces, en el proceso de relación interpersonal, Ujú. ellos leen a las otras personas con las que se van a relacionar. Las leen, las estudian rápidamente. Ven sus puntos vulnerables y actúan para buscar su acercamiento. Generalmente tienen como que un perfil, de repente buscan una persona muy empática. Sí, buscan personas vulnerables, personas de acuerdo a los intereses que pretenden lograr, buscan personas que son carenciales, que andan en busca de, Afecto, que de repente vienen de hogares que disfuncionales. vienen de hogares disfuncionales, con padres consumidores de alcohol y otras drogas. Estudian bien, por ejemplo, los estafadores Saben con quién meterse. saben a quién estafar. O sea, son como cazadores. Para que exista un estafado, tiene que haber un estafador y viceversa. Ujú. Para que exista un estafador, tiene que haber un estafado, porque el estafado tiene su propio perfil también. Vayamos, por ejemplo, a esas pautas para poder identificar a un psicópata. Lo central es observar su comportamiento frente a terceras personas, A ver, no frente a mí, porque el psicópata a mí me quiere encantar, me está seduciendo para lograr de mí lo que quiere. por ejemplo, cómo se comporta, no sé, se va a un restaurante con el que atiende. Por ejemplo, el psicópata me invita a un restaurante a tomar un café, a tomar un helado, Ujú. y conmigo tiene un comportamiento, según como me ha detectado, muy cordial, muy amable, muy Te baja la cariñoso. luna y las estrellas. Así es, y es muy bueno en la relación, muy bueno entre comillas. Ujú. Pero si yo miro más allá del comportamiento hacia mí y veo cómo trata al señor o a la señora que nos atiende en la mesa, cómo trata al que le trae la cuenta para pagarla, cómo trató al señor que nos abrió un espacio para estacionarnos, el auto, me voy a dar cuenta que al resto no lo trata como me está tratando a mí, O sea, cómo se porque no le relaciona interesa, con pues. su entorno, claro. ¿Y con su misma familia también? Con su misma familia también. Hay psicópatas que han estafado a las propias familias, que se han burlado de su propia familia. Hay psicópatas, hijos que les han quitado las viviendas a los padres y los han dejado en la calle. O sea, primera alerta para estas personas que se están relacionando, conociendo a su pareja, fíjense cómo es en su entorno. Darse cuenta cómo se está comportando con las personas que no son uno. Esto es clave, esto es vital, porque ahí nos vamos a dar cuenta. Porque con el resto de gente no está buscando lo que está pretendiendo conmigo. Entonces ya no se preocupa en fingir, en disimular determinado comportamiento. O sea, el otro, el verdadero yo. Así es. Otra característica que hay que prestar atención ya en la conversación es que nosotros solemos conversar de lo que nos pasa, Ujú. ¿no? Media, En la vida familiar, en el trabajo, en el barrio donde vivimos. ha sido un mal día. Efectivamente, Rodrigo, y contamos si ha sido un buen día, si ha sido un mal día, si nos ha ido de tal manera en un sitio, de otra manera en otro sitio. Somos sinceros, pues. El psicópata no es sincero. El psicópata es deshonesto y nos va a decir todo aquello que cree que nos va a impactar. Todo es positivo. Mm. O se va a victimizar. O sea, tienen comportamiento, tienen verbalizaciones radicales. No tienen esa mezcla normal de describir lo que viven de manera híbrida, de manera mixta, que es lo que es la vida real. O sea, todo es una apariencia. Aparentan. Y aparentan comportamientos que ellos han leído, nos van a impactar, nos van a causar esa atracción que ellos esperan lograr de nosotros. No sé, supongamos, ¿no? Esta persona quiere captar a una chica que dice, a esta persona le gusta tales cosas. Sí, Me- lo va a ofrecer. Le gustan los perritos, digamos. Lo va a Ah, ofrecer. Si detectan que es una chica, por ejemplo, que es estudiosa, que estudia una carrera universitaria o que es profesional, entonces va a hablarle pues de las universidades, de las carreras, porque ya estudió antes su los detalles trabajo de la previo. conversación que corresponden a esta chica. Pero si ven que es una persona que
tiene su negocio propio, tiene su bodega, entonces va a hablarle de los emprendedores, cómo ganar más plata. O sea, tienen discurso para cada persona y para cada situación. Ahora, este es un peligro porque a fin de cuentas es parte de un plan de esa persona. Es parte de un plan. Lo que quiere es, o sea, captarte para luego utilizarte y... Quieren captarte para utilizarte en su propio beneficio personal, cualquiera que este sea, sin considerar el tuyo. Ujú. Pero sí te ofrecen mucho beneficio personal, ofrecen. Por ejemplo, en el ambiente laboral, ¿cómo es lidiar con un psicópata? El psicópata es el que, utilizando conductas de supuesta vulnerabilidad, Ujú. no cumple las tareas que debe cumplir. Ujú. Y estas terminan siendo realizadas por otras personas. O sea, porque tengo mi papá que está enfermo, lo tengo que ir a atender, o tengo que hacer un trámite en tal sitio, o no logro entender de lo que se trata acá, qué hay que hacer. Cualquier, cualquier pretexto que sabe va a impactar en las otras personas del equipo. Es el que no cumple con su parte del trabajo con un equipo, porque ahora en todo centro laboral se trabaja en equipo. Claro, claro que sí. Entonces termina el resto del grupo haciendo el trabajo del psicópata. Y bueno, y no importa con tal de él seguir escalando. Claro, porque miente, manipula, busca su beneficio personal Genera y de riñas. repente llega por ahí el supervisor, el jefe, y es el que habla, Mm. es el que dice las cosas, porque el resto probablemente no quiera ser tan expresivo o son un poco tímidos. El psicópata rápidamente la capta y dice, mira, hemos estado haciendo este trabajo, estos son nuestros logros. Bueno, doctor, por lo que vamos conversando, rasgos psicopáticos pues son más comunes de lo que parece, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, se me viene a la mente, en las películas, en el cine, nos han demostrado psicópatas y uno se le viene a la mente, digamos, no sé, el Guasón, ¿no? Cierto. Una persona pues que no tiene ese nivel de empatía, no tiene ese, o sea, no se pone en el lugar del otro, disfruta matar. Bueno, quien ha visto la película El Guasón creo que no necesita mayor explicación, pero por lo que estamos hablando es más común de lo que parece esos rasgos psicopáticos. La psicopatía se está extendiendo en el mundo y también en nuestro país. Nuestro país no es una isla. En Perú, por ejemplo, ¿no? Hoy con la coyuntura pues tan violenta en la que estamos viviendo, con un, pucha, no sé, vemos cada día noticias terribles de sicariato, de extorsiones. Eso genera también que tengamos un país con más perfiles psicópatas. En las crisis sociales Ujú. o de cualquier otro tipo, económicas, sanitarias o comerciales, etcétera, o en guerras, por ejemplo, emergen comportamientos psicopáticos, porque cada uno busca lograr su propio beneficio personal. Algunos, la mayoría, lo hacemos cumpliendo normas, cumpliendo Ujú. formas, respetando a los demás. Por ejemplo, usted, doctor, le preocupa, está preocupado, mejor dicho, por a dónde está yendo esta sociedad. Sí, estoy muy preocupado sobre la ruta que estamos siguiendo como país, como sociedad. Por ejemplo, ¿qué cosa? Usted prende la televisión y ve las noticias y dice, bueno, ya estamos yendo un camino. Ciertamente, los medios de comunicación pues, son los encargados de transmitirnos la realidad, lo que ocurre fuera de nosotros que no vemos porque estamos viviendo una vida determinada, ¿no? Ujú. Pero a través de los medios de comunicación nos enteramos de los accidentes, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Rodrigo, los conductores de ómnibus de transporte público se corretean entre ellos para ganar más pasajeros. Se pasan la luz roja, se cierran, a veces atropellan. Por poner un ejemplo, ¿no? de lo que me preocupa que las reglas sociales estandarizadas en una sociedad saludable no se estén cumpliendo cada vez por mayor cantidad de personas. Que estemos como sociedad aprendiendo a saltarnos las normas para lograr nuestros Es beneficios. una sociedad enferma. Somos una sociedad enferma. Ujú.
Doctor, ¿y hay un estimado, una estadística de cuánto hay un grado de psicopatía en este país? No, no hay estudios que nos digan qué porcentaje de nuestra población tendría psicopatía. Bueno, hoy en día algo que también nos alarma, doctor, es de que cada vez son menos, perdón, cada vez son más menores de edad que están involucrados en estos actos homicidas. Cada vez son más los menores de edad abandonados en nuestro país. Y cuando hablo de abandono, no necesariamente hablo de abandono físico, que Ujú. también existe, sino del abandono emocional por parte de sus padres. Sea porque están ausentes, porque trabajan todo el día, porque los chicos ya no van al colegio, se quedan en el barrio, se reúnen entre ellos y buscan formas de obtener ciertos Entonces, eso es importante beneficios. porque esto genera psicópatas del futuro, ¿no? Claro, entonces los criminales adultos Ujú. buscan a estos niños, identifican a los más vulnerables y trabajan para captarlos, para convertirlos en parte de sus bandas criminales. Y hay personas que van escalando según la edad, que de niños eran lo que criollamente, coloquialmente llamamos pirañitas, ¿no es cierto? Los pirañitas son los niños que están por la calle y de repente pasa alguien y le jalan la cartera y corren. Claro. Luego pasan a ser ya de adolescentes los pájaros fruteros, ¿no? Que ya son los adolescentes que comienzan a andar en grupo, en pandillas, y que pueden asaltar casas, pueden buscar personas a las que robar de manera más planificada. Y luego ya vienen los delincuentes. Ujú. Y aquí está el problema, que esos adolescentes ya ahora son captados por los criminales adultos para actividades delincuenciales, El entre que, ellos el sicariato. por ejemplo, vimos hace poco toda esta terrible noticia que un barbero viene un delincuente y le dispara sin mayor asco en el rostro, ¿no? Y lo Así mata. es la crueldad, porque ellos saben que se están siendo vistos por otras personas, están siendo filmados y forma parte de su aprendizaje criminal. Ahora, por ejemplo, hay también está el tema, el tema, doctor, es que lo que usted menciona, ¿no? La no reacción que hay de las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema polémico que se dice, lo que pasa es que este no es un delincuente, sino que es un enfermo mental. ¿Qué tanto hay de verdad o de mentira en esto? El criminal psicópata no tiene una enfermedad mental, no es inimputable. Debe ser juzgado y sentenciado por el crimen que ha cometido con el mayor rigor. Que es muy diferente, por ejemplo, la persona que tiene psicosis o que tiene psicosis esquizofrénica inclusive, Ujú. y que por su problema de salud mental, por su trastorno, escucha voces o siente que alguien le envía mensajes para que mate a alguien Claro. y lo hace. Entonces, esa persona está gobernada por su enfermedad, esa persona sí es inimputable. Claro, Pero el otro no, el otro tiene plena conciencia del asesinato que va a cometer sea un asesino, sea un violador, o sea, sabe lo que y está lo haciendo. planifica. Y esta persona debe ser condenada, o sea, sería demasiado indulgente de nuestra parte mencionar que es un enfermo mental, nada más. No es posible entender a un psicópata como un enfermo mental inimputable. Ahora, y hablando de los psicópatas, ¿qué es lo que más detestan los psicópatas, doctor? Por ejemplo, si su tema es el ego, el tema es el yo, por ejemplo, verse... esto le comento por el caso del policía, ¿no? Este policía que hizo el descuartizamiento y luego se quitó la vida. O sea, ¿usted cómo puede entender esto desde su profesión, doctor? Al verse descubierto, no le queda otra que quitarse Sí. la vida. Hay diferentes grupos académicos que están investigando situaciones similares Ujú. y están llegando a la opinión que así como el psicópata no respeta la vida de los demás, ni siquiera es capaz de respetar su propia vida. Mm. Y si calcula que la va a pasar mal,
porque lo van a detener, va a ir a prisión y se va a someter a todos los rigores de una cárcel, prefiere no estar y se quita la vida. Y también me imagino que algunos actúan y tratan de desaparecer el cuerpo por el miedo a ser descubiertos, ¿no? La desaparición de los cuerpos parte del principio que si no hay cuerpo no hay delito. Ujú. Y en consecuencia buscan eso, desaparecerlo, eliminarlo, hacer como si no existiera y nunca hubiera existido inclusive, porque a veces desaparecen parte de su pasado, para no ser descubiertos. Y actúan con extrema crueldad en estos actos. Claro, porque, o sea, uno ve casos, por ejemplo, no sé, el monstruo de la maleta, como en su momento se llamó, ¿no? O sea, no tenían ese perfil de ser un asesino en serie, sino que cometió, evidentemente, un acto atroz, una crueldad, pero, o sea, y lo agravó descuartizando a su víctima. Sí, es extrema crueldad. Desmembran, descuartizan, inclusive se estaba afirmando que como no es tan fácil descuartizar, habría la participación de gente experta, pero ahora ya nos estamos dando cuenta que no, que aprenden a descuartizar, porque hay una serie de videos, ahora todo se encuentra en las redes sociales, cómo desmembrar a una persona. Entonces lo que requieren es aprender cómo hacerlo y tener los instrumentos necesarios para ello. Bueno, tremendo. Es tremendo. Ahora, y más aún, doctor, en una sociedad, pues, donde la condición de la mujer, en su mayoría de casos, está en indefensión, ¿no? Claro, la mujer es una de aquellas que forman parte de los grupos muy vulnerables. Las mujeres son vulnerables en nuestro país por la característica machista que tenemos sobre ellas, ¿no? Ujú. Y en ese machismo hay también un machismo psicopático. ¿Cómo es eso? Porque el machismo social es aquel que discrimina a la mujer. El hombre es Es el fuerte de aquel la en donde casa. el hombre decide, el hombre controla, el empresario que le paga menos a una mujer haciendo el mismo trabajo que un hombre, Ajá. el funcionario que no permite que las mujeres escalen a puestos importantes, pero en el otro extremo pues está el machismo psicopático que es aquel que tiene el hombre que odia a la mujer por tan solo el hecho de serlo y de no obedecerle. Un misógino. Claro, es una persona que tú eres de mi propiedad Ok. y como tal tienes que hacer lo que Y si se te ocurre salirte de la línea, yo quiero que hagas, te y si castigo. no, sí. Claro, pero el tema, evidentemente, o sea, llega a su grado superlativo cuando pues termina en un asesinato, pues. Cierto, entonces esto ya es el extremo. El, el psicópata asesino, el machista psicópata asesino. El odio hacia la mujer, que no me obedece, que no cumple mis deseos. O que simplemente no me hace caso, ¿no? Porque hemos visto casos, por ejemplo, de una mujer que le echaron combustible, si no me equivoco, en un bus, porque simplemente no le hacía caso a esta persona. Sí, eso es parte de la criminalidad pasional, ¿no es cierto? Sentimental, afectiva. ¿Estás conmigo o con nadie? ¿Te desfiguro o te mato? Porque me perteneces y no puedes salir de mi control, de mi dominio. Antes de entrar, doctor, en el tema de la pandemia, porque me parece muy interesante cómo la pandemia nos afectó en salud mental a la sociedad, me gustaría para que le reitere a la audiencia el tema de que por qué es importante hablar de psicopatía cuando hablamos de estos actos violentos. Es importante hablar de psicopatía porque necesitamos entendernos entre nosotros. ¿Qué nos está pasando? Y ya no estamos hablando de aquella persona, estamos hablando de aquella persona que está a nuestro lado. Ujú. En tanto mejor nos entendamos, vamos a ser capaces de comprender qué es lo que tenemos que hacer para no seguir esa hoja de ruta hacia convertirnos cada vez en una sociedad peor. Bueno, y más aún una sociedad, aquí hablamos de Lima, ¿no? O sea, estresante con el tráfico, la inseguridad, ¿no? O sea, que estamos, sin lugar a dudas, hemos comprado todos los boletos para seguir siendo y empeorando como una sociedad enferma.
Sí, formamos parte de ese grupo de países enfermos, La crisis política también las ella, crisis ¿no? en general. Las crisis en general, la crisis política, las crisis económicas. Es que las crisis es muy difícil que sean de un solo lado. Ujú. Son multifactoriales. Una crisis implica problemas económicos, implica problemas sanitarios, implica problemas de seguridad ciudadana, implica problemas de hacinamiento, de alimentación, de todo en general. Y por eso la pandemia pues nos destrozó, ¿no? Y actualmente tenemos en el mundo, para no solo pensar en países de la región, ya países en que están entrando en guerra directa. Eh, tenemos la guerra Ucrania, Ucrania con Rusia, ajá. la de Palestina con Israel, ¿no? Y pareciera que esto Y cuyos se va a líderes seguir tienen rasgos, extendiendo. cuyos líderes tienen rasgos psicópatas, indudablemente, ¿no? No he estudiado el perfil de los líderes de esos países, pero lo cierto es que hay una crisis de guerra que también es en la que están emergiendo conductas psicopáticas. Pero si hablamos de aquí, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer esa familia, digamos, que tienen dentro de sus integrantes a un potencial psicópata o ya un psicópata? Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que sí es posible Ujú. mejorar nuestra condición de vida sin recurrir a conductas ilegales. Bueno, es que no hay dónde ir tampoco, doctor. ¿Dónde puede ir esta persona que quiere? O sea, no hay. En salud pública relacionada a la salud mental estamos perdiendo. Bueno, se han hecho esfuerzos muy importantes y sí, se han dado pasos eh, vitales para mejorar la salud mental de nuestra población. Hasta hace poco menos de 7 años, de 10 años, la atención en salud mental solamente se hacía en los hospitales psiquiátricos, ¿no? El Arco Herrera, el Valdizán y el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y Diego Noguchi. Y ahora, Ahora hay un cambio de paradigma, es la atención comunitaria, que se hace a través de los centros de salud mental comunitaria, que son establecimientos de salud donde hay grupos de psiquiatras, psicólogos, enfermeras, químicos farmacéuticos, y que están en la comunidad. Hay 286 ya a nivel nacional. Ahí en la vuelta de uno vive, hay un centro de salud mental comunitaria. Es una nueva política. obviamente es insuficiente, Es termina. insuficiente porque los problemas están rebasando. Ujú. Cualquier política de salud está siendo rebasada por la realidad nacional. Estamos muy acelerados como sociedad en no resolver nuestros problemas, sino más bien en generarnos cada vez más y más y más problemas. Bueno, imaginemos pues, ¿no? Ese padre de familia que todas las mañanas tiene que levantarse temprano y no solamente para ir a trabajar y atender a sus hijos, sino también pensar de que en cualquier esquina lo pueden asaltar, lo pueden matar por el celular y uno termina haciendo pues tomando justicia por las manos y se vuelve todo un pandemonio. Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que hemos cambiado nuestro estilo de vida por la inseguridad ciudadana. Ya no usamos el teléfono en las calles porque nos lo van a robar. Tenemos que andar siempre vigilantes de nuestro alrededor para ver quién se acerca hacia nosotros a hacernos algún tipo de daño, a robarnos. Esperamos a nuestros hijos en los paraderos de transporte público para ir juntos a la casa. Ya no vamos a restaurantes, ya no vamos a O, cines como lo o- hacíamos o antes. ya no te sientes muy cerca de la puerta en los restaurantes porque tienes miedo de que entren los raqueteros. Entrar y te robe y te dispare. ¿No es cierto? Eso ya está pasando. Hay un cambio en nuestro estilo de vida. Doctor, usted como médico psiquiatra, ¿ha notado cuál es evidentemente lo ha notado, ¿no? Pero esos mayores rasgos o esas mayores características después de la pandemia que han detonado en ese país? Sí, durante la pandemia se han realizado varios estudios de cómo esto afecta nuestra salud mental. Y la propia Organización Mundial de la Salud reportó que la ansiedad y la depresión durante la pandemia se habían incrementado en un 25% Ujú. y vislumbró que se avecinaba la epidemia silenciosa, que es la epidemia de salud mental, que ya la estamos viviendo. Un incremento del estrés, de la ansiedad y de la depresión fundamentalmente, Que es muy diferente a la psicopatía y a los que no sociopatas. tiene nada que ver con la sociopatía, con la psicopatía.
Estos sí son trastornos de salud mental, trastornos psiquiátricos, en donde aparecen pues síntomas como angustia, como intranquilidad mental, intranquilidad psicomotora, hay síntomas físicos de sensación de falta de aire, agitación, incremento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, en ansiedad. Hay también tristeza, falta de disfrute de la vida cotidiana, problemas de sueño, de apetito, en la depresión. Entonces esto está siendo cada vez más frecuente en nuestra sociedad y dentro del fondo de todo esto está el estrés. Y esto a su vez está repercutiendo enormemente en el incremento de enfermedades físicas, porque el estrés está directamente relacionado con las enfermedades físicas. Estrés, aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, aumento de la inflamación en el organismo y enfermedad. Así que subas de peso, no hagas actividad física, estés metido en casa. Si lo acompañamos del sedentarismo, de la mala alimentación, aparecen las enfermedades, se baja el sistema inmunológico, aparecen las infecciones de diferente tipo, respiratorias, medio mundo se resfría cada rato. Aparece el cáncer, por ejemplo, que está en su vida también en el mundo y en particular también en nuestro país. Entonces hay un círculo perverso ahí. Para explicar al público, cuando hablamos de cortisol, hablamos de esta hormona del estrés. Hormona del estrés. El cortisol es la hormona del estrés. Que se genera precisamente en esos ambientes. En situaciones en donde sentimos una amenaza de la que hay que protegernos, sobre la cual hay que actuar. Es un sistema de alerta. Estamos ya no tranquilos, pausados, sino alertas frente a algo que nos va a ocurrir y que muchas veces nos termina ocurriendo. Para, claro, personas más propensas a cuadros de ansiedad o depresión. Pero, ¿cómo paliar eso, doctor? Hay que paliarlo entendiendo, primero que sí podemos lograr un cambio. Eso sí es posible. ¿Esto va para el público que está pasando por un cuadro de depresión o ansiedad? Sí, hay mucha gente y yo te felicito a la producción del programa por tocar esos temas tan importantes que son muy frecuentes en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer, aunque resulte un poco egoísta, es refugiarnos en nosotros mismos y en nuestra familia. Ese es nuestro círculo de mayor confianza. El círculo de mayor confianza, donde sabemos que estamos seguros, donde sabemos que vamos a poder disfrutar de buenos momentos y hay que propiciarlos. Hay que reunirnos más entre familiares, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Tu refugio, como le dicen, ¿no? Es su refugio, el búnker del bienestar, vamos a llamarlo de esa manera. Rodéate, primer paso, rodéate de tus amigos o tus familiares más queridos. Rodéate de tu gente de confianza, donde te sientas tranquilo, seguro y en el que puedas disfrutar de alguna que otra actividad. ¿Por qué esto es vital? Porque hemos de entender la vida como una balanza, pero de esas balanzas de dos platillos que habían antes, en donde todo lo negativo, mucho de lo cual no depende directamente de nosotros, está en un platillo. Hay un desequilibrio. En el otro platillo tenemos nosotros, ahí sí, nosotros que poner cosas positivas, para por lo menos mantener cierto equilibrio. Porque en el platillo de acá está la inseguridad ciudadana, el tráfico en las calles, los problemas económicos. O sea, no verlo todo gris. Poner acá. Claro. La gran diferencia está entre que lo de acá, lo negativo, nosotros muchas veces no lo ponemos, simplemente existe y hay que enfrentarlo, hay que asimilarlo. O sea, primer paso, ponerle peso a lo positivo. Anda, busca a tus amigos del barrio, del colegio, la universidad, etcétera, o con tu primo, familiares, ¿no? Para pasar buenos momentos, no para construye buenos momentos. Para ingerir licor, para consumir drogas, no, cosas. No, evidentemente para construir buenos momentos. Que hay miles de formas. Segundo paso. El segundo paso es cumplir esforzadamente con lo que uno tiene que cumplir. ¿Cómo es eso? Planificándolo. Por ejemplo, suele suceder que en nuestro trabajo tenemos varias tareas que hacer. Y si no las planificamos, en horarios inclusive, pasamos las primeras 6 horas de trabajo de 8 horas intentando hacer una cosa, otra cosa, otra cosa. Y las últimas 2
las llenamos de estrés. Esto va para lo que les gusta procrastinar. Que es parte de la procrastinación, por supuesto. Sí, Rodrigo, así se llama. Las últimas horas las pasamos horrible. La pasamos horrible porque ya nos desesperamos, ya se acaba el tiempo, ya tenemos que salir del trabajo y a veces hasta llevamos trabajo a la casa. O sea, mensaje, no pospongas. No hay que posponer, no hay que actuar de manera no planificada. Hay que planificar el trabajo, hay que planificar la vida, hay que planificar el gasto económico. Bueno, de repente uno dice, no, sabes que esta tarea es más tediosa, la voy a dejar para más tarde, ¿no? Si la puede hacer más tarde, bien, porque hay gente que funciona mejor en la tarde o en la noche que en la mañana y viceversa. Pero el tema es que lo haga. El tema es que lo planifique y que no lo deje al azar, a lo que pase en el momento, porque ocurren cosas en el trabajo. Pues yo de repente quiero hacer algo, espero hacer algo a la determinada hora y aparece una nueva tarea, porque ahora todo es para ayer. Estamos tan acelerados. Bueno, también tenemos distracciones a cada momento. Bueno, casi. Sí, pero hay que propiciarlas. Tenemos pues también El celular, TikTok, ¿no? el TikTok. Claro, que nos distrae también y genera algún tipo de dopamina, ¿no? Sí. Por eso hay que tener en el trabajo, y esto va para los dueños de las empresas, los funcionarios públicos, hay que tener en las 8 horas de trabajo, o más o menos, pausas activas. Ujú. Cada 2, 3 horas, tener unos 15 minutos de distracción, donde uno puede hablar con la familia, puede conversar con los amigos, puede tomarse un café, puede distraerse viendo algo en el Pues teléfono. No todo es trabajo, pues, ¿no? No todo es trabajo, ni siquiera dentro de las 8 horas de trabajo. Ahora, ¿y tu tercer paso, doctor? El tercer paso es una regla de oro: hacer ejercicio y comer bien. A ver, ¿por qué evidentemente sé por qué es importante, pero ¿por qué es importante para la audiencia? Es importante hacer ejercicio porque el ejercicio permite una mayor circulación sanguínea que activa, porque oxigena todo nuestro cuerpo, Mm. O sea, por desde un tema nuestros de- músculos hasta nuestro cerebro, Y por un tema de salud mental. y por un tema de salud mental. Ujú. O sea, con esto no quiere decir que mañana todos salgan a correr una maratón. No, hay que hacerlo de manera progresiva, porque si no es peor. Uno al día siguiente de exigirse mucho termina Ya no quiere saber nada. Ya. muy afectado. Y lo otro es una alimentación sana, pues saludable, ¿no? Yo no voy a dar acá recetas, pues, de consumir diferentes frutas todos los días porque son caras, pero por lo menos evitar. Mucho azúcar. Evitar la comida chatarra, la comida basura, que todos los días, pues, nos la ponen enfrente. Ahora, eso es importante, doctor, y para recalcarlo, es porque en unas situaciones de estrés, no saber controlar, de no saber tolerar la frustración, genera estas acciones violentas que terminan en crímenes, pues, ¿no? Sí, la falta de control de impulsos y la poca tolerancia a la frustración nos lleva a comportamientos impulsivos que se pueden generar en fatalidades. Doctor, ¿por No qué consumir alcohol Ajá. y drogas también es importante, ni tabaco. O sea, estas cosas nos afectan, nos hacen daño. Bueno, muchos de los casos de violaciones, homicidios, están pues secundados Están asociados. por una persona que Consume alcohol y consume otras drogas. Sí. alcohol, pues, ¿no? Doctor, ¿por qué psiquiatría? La psiquiatría ¿Por qué estudió psiquiatría? la estudié porque desde estudiante de medicina Ujú. me llamó mucho la atención ver que los comportamientos humanos, a pesar de ser todos humanos, eran diferentes, y que parte del reto era comprender el comportamiento del otro para poder relacionarme mejor con él. Porque esa es una de las cosas que hemos olvidado, el otro. El otro es una persona, es un ser humano, con valores, con principios, con formas de ser. Y si queremos relacionarnos con el otro, hay que comprenderlo, hay que saber cómo es. Y de esa manera establecer una buena comunicación, que es básica para las buenas relaciones, y llevarme bien con él. Ujú. Eso genera mañana más tarde buenas relaciones de pareja, buenas crianzas de hijos. Entonces me llamó la atención esas diferencias entre los estudiantes de medicina Entender la y, conducta humana, claro. y me preocupé en cómo hacer para llevarme mejor con mis compañeros de estudios, y eso me orientó hacia conocer los comportamientos humanos. Entonces, porque vengo de una familia de psiquiatras. No. Yo no, mis padres no han sido profesionales de ciencias de la salud.
Y ahora, doctor, ¿cuál es su principal preocupación desde su profesión? Mi principal preocupación dentro de mi profesión es que estamos en tiempos en los cuales la salud mental debe ser entendida en toda su dimensión, porque ha venido siendo la cenicienta de todo, en los aspectos presupuestales, en los servicios de salud, en la promoción de una buena salud mental en las instituciones educativas, en el hogar, en el barrio donde uno vive. Entonces la salud mental necesita insertarse en todas las áreas de la vida. Bueno, Y aunque... dos fundamentales, A ver. dos fundamentales. En las instituciones educativas, en los colegios tiene que entrar salud mental a través de cursos de salud mental, así como nos enseñan geografía, dónde queda tal o cual país y qué tan distante está el uno del otro, porque es importante conocerlo. Tenemos que saber, ¿Cómo como controlar la frustración? estudiantes, qué es un buen comportamiento, un comportamiento inadecuado, cómo tolerar la frustración, cómo mejorar el control de impulsos, y a través de la capacitación a tutores, a profesores, a autoridades educativas, para que fomenten la salud mental y se evite el bullying, por ejemplo, que es tan frecuente en los colegios. Y el otro punto es la salud mental en el trabajo. Está muy descuidada. Cuando en el trabajo pasamos las 8, las 10 horas de vigilia del día, donde estamos más activos, donde más bien hay más exigencia, más demanda de un mejor trabajo, todo es para el día de ayer, no tenemos ningún tipo de actividad que nos permita ser más exitosos a nivel personal y por lo consiguiente a nivel empresarial. Y ahora añadiendo que no sabemos si tu compañero al lado es psicópata. No sabemos quién es el otro, por eso que hay que propiciar talleres, hay talleres muy bonitos, muy interesantes, muy entretenidos, de poca duración, ¿no? De 15, 20 minutos, en donde cada vez más el grupo de trabajo realiza ciertas actividades para conocerse mejor, el autoconocimiento. Bueno, es que también hay cierto estigma, doctor. Y, no, yo no soy loco, yo no voy a ver esos temas, ¿no? Y es increíble, Rodrigo, porque el estigma viene del siglo antepasado, en donde las enfermedades mentales no eran tratables porque no habían medicamentos, no habían psicoterapias para mejorar a las personas con enfermedades mentales, y estas eran aisladas en manicomios fuera de las ciudades porque eran consideradas peligrosas estas personas con problemas mentales. Y de ahí se vino el estigma, pues de ahí nació el estigma. Son peligrosos, son irrecuperables. Aunque valgan verdades, hoy en las redes sociales uno ve mayor contenido, se le llama la cultura del bienestar, ¿no? Mayor contenido sobre la salud mental. Sí, hay una tendencia también sobre salud mental. Pareciera que estamos ya obligados a incluir la salud mental sí o sí en todo sitio para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estado de bienestar, porque ese es el otro mensaje, Rodrigo, que hay que dar. Pareciéramos que estamos tan afectados emocionalmente que no nos creemos que es posible tener bienestar, tener felicidad, tener éxito. Y porque el éxito está muy monetarizado, o sea, y no es cierto, el éxito no solo depende de la cuestión económica. Entonces hay que tener en el trabajo momentos de esparcimiento guiados por especialistas. Hay gente, coach, que son buenos para estas actividades. Bueno, y en especial todo porque para que luego no veamos casos dramáticos como salen en televisión donde pues ocurren estos homicidios. Cierto, una familia armónica, saludable, con buena salud mental, no produce psicópatas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Encantado, Rodrigo. Gracias por la invitación también.